Tiene la palabra la asambleísta Mariana Yumbay. No va a ser suficiente ni la censura, ni siquiera la destitución en su momento, porque hay varios ecuatorianos que fueron asesinados porque no hubo respuesta oportuna del ministro entonces. Y también diría del presidente de entonces, que no tuvieron capacidad para gobernar nuestro país y responder y garantizar la seguridad para todos los ecuatorianos. Es fundamental entender que la seguridad ciudadana es un derecho humano, por lo tanto está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psicológica y material de las personas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades, como también el derecho a la protección de la naturaleza como sujetos de derechos. En definitiva, la seguridad ciudadana, vista desde un enfoque de derechos humanos, garantiza el derecho de la población a tener una vida digna. En esta línea, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la seguridad ciudadana es un bien público, por lo tanto, influye directamente sobre la determinación de políticas y planes estatales. Es una condición fundamental para el desarrollo integral y sostenible. Es decir, sin la seguridad no se puede hablar de bienestar y desarrollo exitoso de nuestro país. Al parecer, las autoridades y el gobierno no logran entender la importancia que tiene la seguridad ciudadana. Por eso, siguen implementando estrategias débiles, improvisadas y anárquicas de seguridad desde un enfoque exclusivamente policíaco y militarizado, creyendo que el problema de inseguridad se resuelve a punta de fusil, de bala y cárcel, al estilo de un Estado autoritario, colonial y racista, y no de un Estado democrático, constitucional y plurinacional como es el nuestro. Digo autoritario, colonial y racista debido a que la estrategia de seguridad ha sido basada a atacar a los sectores populares y no a quienes son los cerebros y estrategas del narcotráfico y el crimen organizado, o a los delincuentes de la burguesía, quienes disfrutan de las bonanzas de sus actos ilícitos en los paraísos fiscales u otros lugares. Además, debo decir que usan la fuerza y la violencia estatal para tratar de posicionar como terroristas o crimen organizado a los pueblos y nacionalidades, a las organizaciones sociales y demás colectivos que luchan por la defensa de sus derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. Esta estrategia de seguridad no ha funcionado y no está funcionando. Hoy seguimos vivenciando con gran indignación e impotencia cómo los delincuentes siguen asesinando, secuestrando, extorsionando a la población. Continúan enviando la droga a otros países. Siguen fortaleciéndose los actos de corrupción en las entidades del Estado y el sector público. Entonces, es necesario evolucionar en el entendimiento de la seguridad ciudadana para no solo limitarnos a la lucha contra el crimen organizado y la violencia, sino para formular y aplicar políticas públicas integrales que permita instaurar un ambiente propicio, adecuado para la convivencia pacífica de las personas, de las comunas, de los pueblos y nacionalidades. Es fundamental tomar medidas para que no se vuelva a repetir lo que se ha hecho durante la gestión
del anterior ministro del Interior. Dicho sea de paso, se evidencia que este gobierno también está aplicando la misma estrategia y discurso y pretenden hacernos creer que vivimos en el país de las maravillas. En mi calidad de asambleísta, el 30 de noviembre del año anterior presenté un proyecto de ley de reformas a varias leyes para garantizar la seguridad ciudadana desde un enfoque integral de derechos humanos, la misma que está en la Comisión de Justicia. Sin embargo, parte de esta propuesta, es decir, lo que corresponde al incremento de las penas en algunos delitos que generan conmoción social, igual al que fue enviado por el presidente de la República luego de una consulta popular innecesaria, fue unificada en la reforma del COIP, que estuvo para la aprobación definitiva en este pleno y que lamentablemente no se aprobó por conveniencia. No obstante, los demás articulados que reforman otras normas jurídicas están allí. Por eso, invito a ustedes, colegas legisladores, iniciemos un proceso legislativo para dotar de un marco jurídico eficaz, no solo para incrementar las penas, ya que con eso no se resolverá el problema de la inseguridad, sino para que realmente se implemente políticas integrales y sostenibles para garantizar la seguridad ciudadana y humana de los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que mientras la policía y la población estaban siendo asesinados y secuestrados en las calles, el exministro Juan Ernesto Zapata Silva, teniendo asignado a su cartera de Estado $80.348.695, solo haya gastado apenas $25.834.340 generando graves deficiencias en la dotación de los elementos básicos e indispensables a la Policía Nacional, como son chalecos antibalas, armas y municiones, vehículos para patrullaje, renovación de los sistemas tecnológicos para operar el sistema integral de seguridad en cárceles y a nivel nacional. Todo esto evidentemente hizo que incumpla con su obligación constitucional y legal y afectó gravemente los derechos constitucionales y humanos de toda la población. Esto es inadmisible desde todo punto de vista. Por eso, el día de hoy, mínimamente tenemos que censurar para que aprendan aquellos que llegan a las distintas carteras de Estado que deben venir a trabajar y no a calentar sus puestos o a satisfacer su ego personal. Es necesario responder y atender al país garantizándole la seguridad y por eso vamos a apoyar esta censura. Muchas gracias, presidente, y todos.